sacerdotes y Garabandal. Vamos sobre textos también del padre François Tourner, O.P. El inminente teólogo francés, padre François Tourner, nació en 1915, murió en 1995, fue uno de los favoritos del Papa Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, por el gran trabajo teológico realizado sobre las apariciones de Garabandal. Vamos a decir y anticiparnos, queridos oyentes, ya que tenemos esta puntita, de que Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, conoció perfectamente todo lo que ocurrió en Garabandal. Él fue quien animó a Monseñor del Val, obispo de Santander, a formar una nueva comisión para hacer todo bien, como él mismo decía, porque la anterior comisión había desprolijidades. Así que el cardenal Ratzinger, estando en el Escorial, esto nos lo contó nada más y nada menos que la Madre Nieves, fue en un encuentro con Del Val que lo animó a formar una nueva comisión. Decíamos que este eminente teólogo francés llegó a la conclusión, junto con el profesor Jacques Leserre, un profesor de la Universidad de la Sorbona en París, que Garabandal es una obra prodigiosa de Dios, una manifestación indiscutible de su omnipotencia. El padre Tourner nació en París de padres estadounidenses residentes en Francia. Fue bautizado y educado en la iglesia episcopal. A los 14 años perdió la fe hasta que escuchó un sermón de un sacerdote católico sobre los fundamentos de la doctrina católica en su totalidad. Un sermón profundo que lo llevó a pensar que si había una religión verdadera, era la religión católica. Decía él: desde mi ventana, viendo el crecimiento de un grupo de árboles, me preguntaba, ¿cuál sería la causa del crecimiento que mueve todos los procesos físicos y químicos? ¿No había alguien que lo hiciera? Si así fuera, podía oír mis oraciones y también mis súplicas. Fue la oración del creyente que busca la verdad. Le pregunté a esta persona si realmente me escuchaba, y esa persona me escuchó. Fui invadido por una profunda paz y todo mi ser sentía su presencia. Dios se manifestó a mí. Empecé mi formación religiosa católica y un año más tarde, mientras caminaba por una calle cercana a mi casa en París, sentí la presencia de nuestro Señor Jesucristo, quien me dijo con toda claridad: ven y sígueme. Estas palabras, dice el padre Tourner, las oí dentro de mí, las oí a la perfección, mucho más que con los oídos, y la llamada era muy clara. No dije nada a nadie excepto a un sacerdote jesuita. Para mí fue una llamada clara al sacerdocio. Con este sentimiento, el padre Tourner completó su licenciatura en física en Harvard 2 años más hasta que fue llamado al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, entró en la orden de los dominicos, siendo ordenado sacerdote en 1946. Dice él: tuve varios destinos: la misión en Irak, ser capellán de los grupos juveniles, grupos de estudio bíblico y los inmigrantes españoles. En 1966, mientras pasaba unos días en el seminario de Tarragona, en España, sucedió que mientras desayunaba con un grupo de maestros, me llamó la atención un folleto sobre las apariciones de Garabandal. Aquello me llevaría a vivir la historia
más hermosa de mi vida. Qué lindo, queridos oyentes, que un sacerdote diga semejante afirmación. Pero nosotros no nos podemos quejar, los que creemos en esta aparición y la amamos con todo el corazón, porque un papa, nada más y nada menos que Pablo VI, hoy el beato Pablo VI, también nos ha dejado una frase tan hermosa dedicado a estas apariciones de Garabandal. Es como la segunda vida de la Virgen María acá en la tierra, y no hay palabras para agradecérselo. Entonces el padre Turner también nos dice esto que voy a volver a repetir. Aquello me llevaría a vivir la historia más hermosa de mi vida. Según Conchita, Nuestra Señora insistió particularmente en la devoción al Santísimo Sacramento y la oración por los sacerdotes. Hay una correlación intrínseca entre la Eucaristía, el sacerdocio y los mensajes de Garabandal. El concilio enseña que la función esencial del sacerdote es el ministerio eucarístico. La bendita Virgen hablaba a menudo de los sacerdotes a los videntes. Les decía que si llegaban a encontrarse con un ángel y un sacerdote, deberían saludar primero y con atención especial al sacerdote, porque él consagra, mientras que así no lo hace el ángel. Los sacerdotes son también responsables de la instrucción, y por eso les dijo que les preguntaran a ellos el significado de la palabra sacrificio, que las niñas no comprendían bien. Esto sugiere que la Virgen podía estar insinuando que los buenos sacerdotes son sacrificados, consagrados, consumidos, diría el párroco de Ars, San Juan Bautista Vianney. En tal caso es comprensible que la Virgen hablara tan a menudo de ellos y alentara a las niñas a rezar frecuentemente por ellos. Ella expresaba un cuidado especial por los sacerdotes, sobre todo en el segundo mensaje, porque si no dan buen ejemplo o no se muestran buenos dirigentes, parte de los fieles pueden dejarse tentar por el camino de la perdición. Queridos oyentes, el demonio sabe perfectamente qué es lo que más le duele a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y es la pérdida, la apostasía y la infidelidad en todo sentido de los sacerdotes. Por eso está librando una gran batalla contra la mujer vestida de sol, contra la Virgen María, para hacer perder la mayor cantidad de sacerdotes y de esa forma dejar a fieles como desamparados de esto que estamos hablando ahora, de sacramentos y de la instrucción. La tarea de los sacerdotes es ayudarnos a llevar vidas de santificación, cada uno en su estado y vocación. Este cuidado de la Virgen y del Señor que la mandó es enteramente positivo. El 20 de julio de 1963, nuestro Señor le dijo a Conchita: «Puedan los sacerdotes hacerme conocer de los que me desconocen, y hacerme amar por los que me conocen y no me aman». El segundo mensaje encomienda a todos rezar por los sacerdotes, obispos y cardenales. Es bien sabido que la Virgen confirió a las videntes la facultad de reconocer a los sacerdotes, aunque estuvieran vestidos de civil,
lo que nos recuerda que los sacerdotes están marcados por el carácter ordinariamente invisible, impreso por el sacramento de la orden, como enseña la teología católica. Podemos comprender entonces por qué las videntes trataban a los sacerdotes con una deferencia especial y pensaban a veces que otros los trataban incorrectamente o los interrogaban indiscretamente. Las niñas pedían a la Virgen toda clase de aclaraciones e instrucciones al respecto, con una preocupación mayor que acerca de cualquier otro tema que no fuera su propia vocación. Conchita al fin inquirió de la Virgen si todos los sacerdotes eran buenos y quedó muy sorprendida al recibir una respuesta negativa. Mari Loli rezaba con frecuencia por ellos, en especial por los que añoraban la vida laica. Una vez pidió a la Virgen una cruz que pudiera llevar por los sacerdotes. ¿De dónde le venían esos sentimientos? A un sacerdote le contestó: la bendita Virgen me dijo que hacer sacrificio por los sacerdotes, porque si hay muchos sacerdotes santos, habrá muchos más almas encaminadas al Cristo y al amor de Dios. Me dijo de rezar especialmente por los que desean dejar el sacerdocio, para que continúen al menos celebrando la misa, ya que son sacerdotes para siempre. Nos encontramos de nuevo con el carácter impreso por la orden sagrada. El primer confidente de Conchita en lo concerniente al milagro de la hostia, esto es el milagruco, fue un sacerdote piadoso y ascético, cuyo nombre anotó en su diario Padre José Ramón García de la Riva. Otro sacerdote de rumoreada santidad fue el padre Luis María Andreu, quien vio a la bendita Virgen en Garabandal. Solamente él y el padre Pío vieron el gran milagro por adelantado. Durante las apariciones, los del pueblo solían contar a los sacerdotes presentes y observar el hábito de los frailes. Sus visitantes preferidos eran los sacerdotes. Muchos venían de los pueblos de la zona. Al principio, Pepe Díez, el albanil del pueblo, llegó a contar 50. Discutían acaloradamente los hechos y estaban lejos de coincidir en su interpretación. Las niñas eran sensibles a su manera de decir la misa y apreciaban particularmente la manera de celebrarla de los hermanos Andreu. Después del período de apariciones, se notó lo bien que las niñas habían asimilado la lección sobre los sacerdotes. En Burgos, entre 1966 y 1967, Conchita habló a menudo de ellos y solía rezar porque hubiera muchos sacerdotes santos. En este mismo lugar escribió Conchita: oremos por los sacerdotes que son la sal de la tierra y amados de Cristo. Conchita González, 15 de noviembre de 1967. Un año más tarde, en octubre de 1968, un teólogo preguntó a Conchita si aún creía que muchos sacerdotes iban en camino de la perdición, como había dicho la Virgen. Y ella contestó que sí, que a ellos les diría: imitad a Cristo en la Eucaristía. Esto es teológicamente excelente, ya que Jesús en la hostia está perfectamente consagrado a Dios y es enteramente consumido por los hombres. De todas las cosas que le dijo la Virgen,
Jacinta recuerda más vivamente sus palabras sobre los sacerdotes. Decía: creo que fue lo que más me impresionó y me dejó en el alma una estima y veneración por los sacerdotes que no lo puedo explicar. El 21 de noviembre de 1968 había un grupo de visitantes despidiéndose de Mariloli. Le dijeron que iban a rezar por ella en Los Pinos. Ella protestó respondiendo: recen por los sacerdotes. En diciembre de 1968, Conchita, anestesiada para una operación de apendicitis, fue oída murmurando: debemos rezar por los sacerdotes, oremos por los sacerdotes, tenemos que rezar por los sacerdotes. Se veía que esa era su mayor preocupación. En otoño de 1969, una respuesta a una pregunta que alguien le envió, Conchita contestó que Nuestra Señora les había pedido a las videntes que rezaran por los sacerdotes, porque los fieles seguirían el ejemplo que ellos daban. En 1970, Mariloli escribió a un autor de libros sobre Garabandal: le pediré a la Virgen Santísima que usted sea un sacerdote santo. Las visitas frecuentes de la Virgen a Conchita, los numerosos retiros de ésta, su vida de oración, su profunda intuición y tal vez un don carismático particular, la capacitaron para emitir respuestas penetrantes y juiciosas. Cuando el señor Walter Cushion, con un grupo de visitantes irlandeses, le preguntó el 13 de septiembre de 1970 por qué había tantos sacerdotes que se alejaban de la iglesia, ella respondió: porque no tienen amor por la bendita Virgen. Quien quiera ame fielmente a María, amará fielmente a su Hijo y a la iglesia que él ama. Esto está en Éfeso 5:25. Conchita considera que somos todos responsables. Oremos por los sacerdotes. Tenemos la culpa de que haya muchos en el camino hacia la perdición, porque no rezamos bastante por ellos, porque no nos sacrificamos nosotros mismos y también porque debiéramos dar ejemplo a los sacerdotes consagrados a la Virgen, a quienes debemos alentar para que se levanten y prosigan su camino. Esto lo dijo Conchita el 7 de agosto de 1971. Estas oraciones por los sacerdotes se volvieron contagiosas particularmente en el pueblo. La madre de Mariloli ya no dejó pasar días sin rezar por ellos, aunque fuera mientras ordeñaba las vacas o llevaba los animales al pastoreo. Por su oración sacerdotal, capítulo 17, Evangelio de San Juan, Jesús se propuso consagrar a sus discípulos a un sacerdocio ministerial. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo, y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados de verdad. Así los apóstoles estaban plenamente conformados a Jesús, sacerdote y víctima del nuevo culto de la nueva alianza, en la verdad, es decir, en conformidad con la revelación divina enunciada por Jesús por la obra del Espíritu de verdad, que os guiará hacia la verdad completa. Esta consagración de los apóstoles al sacerdocio ministerial recibe su complemento al final del Evangelio. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados,
les serán perdonados. A quienes se los retuvierais, les serán retenidos. Estos sacerdotes ministeriales tendrán sucesores que recibirán de Dios un carisma por la imposición de las manos del colegio de ancianos. Que el estudio, la predicación y la instrucción sean tu cuidado constante, escribe San Pablo a Timoteo. También, no desdeñes el don que tienes dentro, que te fue dado por profecía en la imposición de manos de los presbíteros. Continúa con estas cosas, pues así salvarás tanto a ti mismo como a aquellos que te escuchen. 1 Timoteo 4, 13-16. Los sacerdotes son ministros de Jesucristo entre los gentiles, encargados de un ministerio sagrado en el Evangelio de Dios, para procurar que la oblación de los gentiles sea aceptada, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. Este versículo indica el objeto, la finalidad del misterio en la nueva alianza. Así enseña el concilio. Dios quería consagrar sacerdotes que compartirían el sacerdocio de Cristo de una manera especial. En la celebración de la misa ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Este sacerdocio ministerial difiere en esencia, no sólo en grado, del sacerdocio común de los fieles, como dice la encíclica Lumen Gentium en la página 10. Queridos oyentes, espero que hayan podido disfrutar este capítulo de Sacerdotes y Garabandal sobre textos del padre François Turner, O.P.